Tengo varios vídeos en mi canal donde explico cómo hacer biodescodificación emocional para curar cualquier enfermedad. Pero veo por las consultas que me hacéis que mucha gente no termina de entender cómo analizar su vida para averiguar qué le está causando sus enfermedades, ni sabe cómo se produce la sanación. Y es que descifrar los mensajes del cuerpo no es tarea fácil cuando no entiendes cómo funciona esta perfecta máquina que es tu cuerpo. Todo lo que sentimos se queda grabado en la trastienda o en el almacén de la mente. Y cuando vives momentos duros en la vida que te causan enojos, que te causan temores y angustia, todo queda ahí en tu alma y hay que estar muy pendiente de lo que sientes para descifrarlo y curarte. Cuando sientas un dolor repentino o cuando tengas algún síntoma cualquiera, analiza y busca lo que has sentido horas antes o hasta 24 horas antes de la aparición de los síntomas. Voy a poner ejemplos para entenderlo. Imaginemos que tu esposo o tu pareja te fue infiel hace 2 años y lo pasaste muy mal, sentiste miedo de perderlo, sentiste muchos celos, viviste una época de desvalorización y de inseguridad, de tensión, porque tu esposo se veía con otra mujer hasta que tú lo descubriste. Siguió mintiéndote y cada vez que él se veía con ella, pues se dejaba el teléfono en casa para que tú no pudieras localizarlo, ni pudieras pillarlo con la otra. Te estuvo echando una serie de mentiras para ocultar lo que estaba haciendo. Finalmente todo se arregló, él terminó con su amante y continuasteis juntos la relación. Y ya volvió todo a la normalidad. Tú has vuelto a confiar en tu esposo y ves que él pues ha empezado a sentirte de nuevo a ti, te siente, te valora y se arrepiente de lo que hizo. Pero un día tu esposo sale de casa a las 8 de la tarde para ir a un supermercado a comprar rápidamente unas cosas que necesitabais y sale olvidándose el teléfono móvil. Lo deja en casa con las prisas y de pronto tú ves que encima de la mesa está su teléfono. Se ha ido sin él. En lugar de pensar que lo ha podido olvidar, lo primero que piensas es que te está mintiendo de nuevo, que ha dejado el teléfono otra vez en casa porque ha vuelto a quedar con la otra. O incluso te viene por la mente que tiene otra nueva mujer con la que te está engañando. Tú empiezas, lógicamente, a sentirte temerosa, angustiada y te sientes engañada de nuevo. El que se haya ido sin el teléfono móvil ha reactivado una antigua herida en tu alma. Tu cerebro ha sacado toda la información guardada en esa trastienda o en ese almacén y ha desencadenado en tu interior una alarma que reactiva una serie de hormonas y sustancias internas dentro de tu organismo. Tú en ese momento no eres consciente de la revolución que se está creando en tu torrente sanguíneo. Tu esposo regresa media hora después de haberse ido, cargado con los alimentos que fue a comprar, y tú le dices que se ha dejado el teléfono. Él te dice que se marchó rápido para no encontrarse con la tienda cerrada y que se le olvidó llevárselo. Pero 3 horas más tarde, antes de acostarte, tú notas que tu cuello está tenso, notas que te duele el omóplato izquierdo y a la mañana siguiente cuando despiertas estás clavada de dolor. Te cuesta moverte en la cama porque te has quedado pillada con una gran contractura y un dolor tan intenso que no puedes ni girar la cabeza. Y es que la tensión y la incertidumbre y la angustia que sentiste por el olvido del teléfono de tu marido reactivó dentro de ti una herida del pasado. Reviviste los sentimientos de celos y miedo y las mentiras de tu esposo por ocultar su aventura amorosa. Y si no estás acostumbrada a hacer biodescodificación o no sabes bien cómo hacerla, analiza y ves que no ha ocurrido nada fuerte ni grave en tu vida y crees que ese dolor y esa contractura que tienes no tiene motivo ninguno. Pero no es cierto, porque ese dolor y contractura es provocada por un conflicto en tu memoria
que ha reactivado inconscientemente esa herida emocional del pasado. Si en ese momento, cuando despiertas con ese dolor, analizas los pensamientos y analizas los sentimientos del día anterior o de horas anteriores y descubres el motivo, en este caso los sentimientos que tuviste al ver que tu esposo no estaba en casa y se había marchado sin el teléfono. Al reconocerlo, distinguir el motivo, le estás dando un alivio a tu subconsciente, porque te acabas de dar cuenta de que los sentimientos del día anterior fueron un error y que tu vida ya es otra, ya no es la del pasado. Pues en ese mismo momento que estás destapando la verdad inconscientemente, le estás dando a tu cerebro la orden de parar la alarma. Ya no hay motivo para tener angustia ni incertidumbre. Y lo que sucede al comprender por qué te ha provocado ese dolor, es que una hora después piensas, pero si ya no tengo ni rastro de dolor de espalda ni de cuello. Se ha quitado como por arte de magia. Y es que el cuerpo funciona y reacciona así cuando analizas y descubres y te tranquiliza. Automáticamente sucede una remisión espontánea o lo que llamamos un milagro. Pero si no llegas a identificar la causa, posiblemente ese dolor se alarga y en muchas personas se hace hasta crónico. Pues así es con todo, con todas las enfermedades que tenemos. Sufrimos por algún acontecimiento y una y otra vez tenemos recaídas porque se viven circunstancias que nos transportan como si fuéramos por un rail de tren al acontecimiento traumático del pasado. Nos tensan y cronifican las enfermedades. Igualmente, si un día te levantas con mareos y bilis en el estómago, es posible que horas antes o el día anterior recordaras algo que te produjo situaciones de enojo y rabieta, una situación que quieres alejar de tu vida, que quieres echar, que quieres vomitar y te despiertas vomitando. El pasado hay que olvidarlo. El pasado no debe de servir solamente para analizarlo rápidamente y sacar conclusiones y aprendizajes para no cometer los mismos errores en el futuro. Pero debemos de centrarnos en nuestro momento presente, vivir el momento y también visualizar o imaginar de vez en cuando nuestro futuro para atraerlo y crearlo con nuestra imaginación. La salud física y emocional están estrechamente relacionadas. Una persona puede resfriarse después de una situación de mucho estrés o de alguna desilusión. Y otra persona puede sentirse descompuesta cuando algo le sale mal. Muchas veces al identificar lo que provoca una enfermedad nos tranquilizamos internamente y en ese momento nuestro cerebro invierte la orden, reparando la dolencia o reparando la enfermedad. Pero otras veces hay que dar cambios más grandes. Por ejemplo, si tu mujer es la causa de tu artritis y de tu artrosis, debes separarte de ella o debes dar un cambio de actitud para que no te afecte su carácter ni su comportamiento hacia ti. Si la causa de tus dolores de rodillas o cualquier dolor es la relación que tienes con tus hijos y con tus nueras o con tus yernos, pues debes dar un cambio y dedicarte a ti, dejar que cada cual se busque su vida. No pretender que todo se haga como tú quieres. Hay que cambiar de verdad, cambiar maneras de pensar y cambiar creencias. No podemos esperar estar bien si no damos cambio. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y las palabras que utilizamos al hablar crean nuestras experiencias. Pero si estás dispuesto a trabajar con tu mente y dar cambios, entonces cualquier cosa se puede curar. Puedes cambiar tus creencias limitantes y tus ideas haciendo afirmaciones para cambiar tu manera de pensar. Para no enfermar hay que estar atentos siempre escuchando nuestros cambios internos para evitar descontrolar las emociones y así tener armonía en el cuerpo y en la mente. A eso se llama amor propio, escucharse uno mismo y cambiar de actitud cuando sintamos una emoción alterada.
Analizar lo que vivimos para darle soluciones a los acontecimientos que nos alteran. Ver las posibles soluciones que tienen los conflictos que vivimos. Si tu enfermedad la causa tu jefe, busca la manera de cambiar de trabajo y ponte y actúa para conseguir otro trabajo. Todas las personas no ven las cosas de la misma manera. Ante un despido del trabajo y estando en la misma situación de crisis económica y personal, las reacciones de las personas pueden ser muy diferentes. Hay personas que un despido del trabajo pueden verlo como una oportunidad de cambio en su vida y en lugar de lamentarse ven ese despido laboral como una oportunidad nueva. Incluso agradecen el cambio. Pero otras personas, al ser despedidas del trabajo, se hunden en un pozo negro de miedo y de incertidumbre y de angustia y piensan y empiezan a preguntarse cómo voy a pagar mis gastos fijos, cómo voy a alimentar a mis hijos. Y lo que hacen es que se encierran en sí mismos, convencidos de que no pueden ser capaces de encontrar otro trabajo, pues debido a su edad o debido a la crisis o debido al país en el que viven. De esta manera, las personas que actúan negativamente ante un despido laboral muy posiblemente puedan tener una enfermedad grave con el paso de los años. Y los que actúan positivamente ante un despido laboral, no solo es fácil encontrar un nuevo trabajo para ellos, sino que también conservan su salud. Yo tuve el privilegio de aprender las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, descubiertas por el Dr. Hammer a través de su discípula y compañera Isiar Orube. Y llevo años haciendo biodescodificación a personas y viendo cómo las emociones afectan en la salud, analizando el estado emocional de la persona en el momento en que su enfermedad comienza a manifestarse en el cuerpo. Este método de análisis te permite ser consciente de tu problema y percibirlo de otra manera, para que al ser plenamente consciente se produzca el cambio. La sanación se produce cuando la persona es capaz de dar cambios profundos, producidos al saber la causa de su enfermedad. La persona da un cambio de conciencia que le permite percibir la realidad de una manera mucho más clara, porque la causa de la enfermedad está en la mente y en el inconsciente. En mi canal tengo 2 vídeos que al escucharlos te inducen a una ligera hipnosis o relajación mental profunda, y escuchando frecuentemente estos vídeos al relajarte puedes indagar en tu inconsciente para resolver tus conflictos. Se da un cambio interno como a los 2 meses de escuchar estos vídeos casi a diario. Un vídeo se llama Relajación Mental Profunda y el otro vídeo se llama Meditación de Atención Plena Mindfulness, con sonido binaural para bajar la frecuencia cerebral. Y si estos 2 vídeos de meditaciones se acompañan de una reflexología podal para desprogramar el inconsciente, entonces conseguimos verdaderos resultados. Para aprender a hacer esta reflexología lo puedes ver en otro vídeo que tengo en mi canal, que se llama Reflexología para desprogramar el inconsciente, eliminando las creencias que nos limitan. La salud es el resultado de los cuidados que uno se aporta a sí mismo. Por eso la responsabilidad de la salud no está fuera, está dentro de uno. Para que tengamos buena salud es necesario tener paz. Es necesario tener una vivienda, tener alimentación, tener una renta económica, tener una vida estable y un bienestar social, con igualdad y con justicia. Es muy importante que tengas capacidad de tomar decisiones y de controlar tu propia vida. Todo eso significa tener salud. También es importante el proyecto sentido, porque es la información inconsciente que recibimos de nuestros padres. Durante el embarazo y los primeros años de vida, todo lo que nuestros padres sienten y todo lo que imaginan sobre nosotros se queda ahí grabado.
Si quieren que sea niño el embarazo o quieren que sea una niña, o lo que desearían que fueras de mayor, por ejemplo, abogado o médico o cocinero como tu abuelo, etcétera. Incluso el nombre que elijan ponernos del abuelo o de la abuela, todo esto también afecta. Y es muy importante y afecta mucho el estado emocional en el que esté la madre durante el embarazo. También el estado emocional del padre. El bebé en el interior del vientre está recibiendo las mismas emociones que vive la madre. Y si comprendemos todos estos programas, podemos liberarlos. Si no eres un hijo deseado o por ejemplo, qué intención tenían tus padres, porque puedes tener dificultades en tu vida por la intención que tenían tus padres. También es muy importante el transgeneracional, porque heredamos las vivencias de nuestros antepasados. Todo se pasa a través de los genes y cualquier acontecimiento pequeño que vivamos desencadena un síntoma muy, muy grande, porque no es nuestro. Es tal vez de una emoción fuerte que vivió alguno de nuestros abuelos. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. El caso de mi familia. Mi abuela materna, la madre de mi madre, estaba embarazada de su primera hija y a los 9 meses de embarazo tuvo un pequeño accidente, se cayó al suelo mientras acarreaba un cubo de agua. Se desprendió el asa del cubo y se le clavó en la barriga. Enseguida esto le provocó el parto y nació la niña muerta, nació con la señal del asa del cubo clavada en la cabeza. Pues un tiempo después mi abuela se volvió a quedar embarazada y tuvo una niña a la que llamó Remedios. Esta niña murió a los 3 meses. Estando sola en la cuna dormida, de pronto se la encontró mi abuela muerta. Otra vez se volvió a quedar embarazada y al tercer embarazo nació mi madre. Y mi abuela bautizó a mi madre con el nombre de Remedios, por su hija fallecida. Y mi madre toda su vida decía que ella nunca debió llamarse Remedios, que era el nombre de su hermana muerta. Ella no aceptaba su nombre. Y la vida de mi madre fue una lucha constante con el miedo a la muerte. Mi madre temía por todo, nos sobreprotegía, protegía en exceso a sus 5 hijos. Siempre yo la he visto siempre asustada y temiendo que a alguno nos pasara algo malo, con un terrible miedo a la muerte. Era impresionante. Mi madre falleció muy joven a consecuencia del miedo, a consecuencia del pánico, que no supo controlar ni dominar en su vida. Mi madre no supo controlar nunca sus miedos. Era herencia transgeneracional. Mi abuela le transmitió el miedo a perder otro hijo. Y mi propia abuela perdió a sus 2 hermanos adolescentes también cuando era muy joven. Es importante localizar el conflicto, saber si procede de tus antepasados o del vientre materno. Al comprender de dónde procede el conflicto, muchas veces es suficiente para que el proceso se invierta, para que el cerebro invierta la orden. Pero otras veces hay que dar algunos cambios con los métodos que ya he comentado antes. Necesitas tener un diagnóstico médico para saber el nombre de tu enfermedad y poder averiguar qué tipo de conflicto has vivido. Por ejemplo, si quiebra la empresa en la que llevas toda tu vida luchando, posiblemente te dé un infarto. Pero si al quebrar esa empresa ves la oportunidad de un cambio en tu vida porque estabas harto de trabajar en lo mismo, entonces no te va a afectar. Y si te tomas la ruptura de un trabajo de forma trágica, con miedo de alimentar a tu familia, de no poder alimentarla, con miedo de no poder pagar la casa ni cubrir las necesidades básicas, entonces posiblemente tendrás un cáncer de hígado, porque el conflicto de carencia te hace acumular más masa para tener más alimento, y el sentido biológico es agrandar el hígado para la subsistencia. La enfermedad tiene el sentido de adaptarte a una situación para que dejes de sufrir a nivel emocional. A diario creamos masa con el estrés en los pulmones, en el hígado, etc.
pero esa masa se deshace cuando nos relajamos. El problema viene cuando esa situación de conflicto y de estrés se prolonga en el tiempo y no hay forma de deshacerlo porque estás en estrés continuo. Algunas veces nos creamos este estrés nosotros mismos, si por ejemplo nos estamos comiendo un plato de comida saludable, plato muy bueno, delante del televisor, viendo las noticias y no podemos digerir las noticias fuertes que vemos en la tele. Esas noticias nos están contaminando, no podemos digerir esa información que estamos recibiendo. Y tampoco podemos digerir la comida que estamos comiendo. Y lo que va a pasar es que tendremos fermentaciones, tendremos acidez, tendremos mala digestión y posiblemente problemas intestinales. Ya estamos en el mundo mucha gente que no vemos noticias a diario, ni en televisión, ni en periódicos, ni por internet, nada de noticias. Cuando tenemos una enfermedad, debemos averiguar qué información nos está dando el inconsciente para que cambiemos. Si comprendemos los vínculos que se han formado en nuestra familia, podremos salir de los ciclos repetitivos de nuestra vida y comprender la lógica del por qué estás viviendo ese conflicto. Los conflictos se transmiten de generación en generación a la espera de que algún miembro de la familia tome conciencia y sea capaz de liberarlo. Todos estamos conectados y los cambios que damos nosotros también afectan a otros miembros de la familia. Esto es física cuántica. Si tú das un cambio, tú liberas esa emoción y no habrá más repercusiones en ningún miembro de tu familia. Hay muchos miedos en la gente y muchos de esos miedos vienen por las guerras que han pasado nuestros antepasados, por las guerras y por las dictaduras que han vivido. Además, si cada día nos empapamos con las noticias de lo mal que está el mundo, es normal que segreguemos químicos, hormonas que nos enferman. Realmente somos los creadores de nuestra vida. En cada momento creamos nuestra realidad mediante los pensamientos que tenemos, mediante las palabras que pronunciamos y las decisiones que tomamos. De hecho, si elegimos escuchar música o canciones tristes, nuestra realidad se volverá forzosamente triste, seamos o no conscientes de ello. Por eso funcionan tan bien y hacen tantas sanaciones los sonidos binaurales, porque los sonidos binaurales son frecuencias compuestas para que cambien las células de diferentes partes y órganos de nuestro cuerpo. Cuando tenemos miedo, repercute en nuestro cerebro y luego sentimos los efectos de ese miedo. Por ejemplo, si tienes miedo de lo que pueda pasar en tu trabajo, ese miedo se aloja en tu cerebro. Y aunque hagas 1000 cosas para no pensar en ello, tu inconsciente capta la imagen del miedo y tu cuerpo reacciona contrayéndose en su capacidad de avanzar. Y entonces lo que sucede es que el nervio ciático de tu pierna comienza a dolerte. Y tú no comprendes lo que pasa conscientemente porque estabas ocupado haciendo 1000 cosas. Pero inconscientemente mantuviste ese miedo y afectó a tu nervio ciático, que es el que rige y controla todo el movimiento y el riego sanguíneo de las piernas y de los pies. Porque reaccionamos de acuerdo a lo que está programado en nuestra memoria emocional. Si, por ejemplo, hemos programado que amar es igual a sufrir por alguna mala experiencia vivida, pues vamos a tener mucho miedo de amar y buscaremos el amor. Y en cuanto se nos acerque el amor, reaccionaremos para romperlo antes de que nos hiera, antes de que nos haga sufrir. En nuestro interior tenemos muchas programaciones inconscientes que se manifiestan en nuestra vida y son programaciones de nuestro entorno familiar que nos enferman y nos hacen vivir una vida alejados del éxito, una vida de escasez. Voy a nombrar algunas de estas frases para que las eliminemos de nuestro vocabulario. Hay una frase que dice, para aprender hay que sufrir. Hay otra frase que dice, para estar guapa hay que sufrir. Otra frase, los ricos son deshonestos. Todo lo bueno se acaba. La vida es una lucha continua.
Hay que trabajar duro en la vida. El dinero no cae del cielo. En la vida no se hace lo que uno quiere. No se puede tener todo. Una desgracia nunca llega sola. Un niño viene con un pan debajo del brazo. Hay otra frase que dice: quien ríe el último, ríe mejor. Y también tenemos programaciones de orden religioso, como por ejemplo: sufre en esta vida y gozarás de la vida eterna. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un elefante pase por el ojo de una aguja. Cada uno debe llevar su cruz para ser digno de llamarse hijo de Dios, etc. Hay muchas frases de este tipo. Deja de decir que todo es difícil o que tienes dificultades y sustituye esas frases por otras más positivas que creen tu vida de otra manera y tu salud. Como por ejemplo, pues cada vez me resulta más fácil. El destino es un programa automático que toma el relevo cuando nosotros no tomamos las riendas de nuestra vida. Toma las riendas y verás cómo tu vida se transforma para mejor, tanto en la salud como en la felicidad. En cuanto tenga la web, mi página web activa, subiré una tabla de situaciones que vivimos, los síntomas que crean esas situaciones que vivimos y lo que hemos de hacer para remediarlo. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.